Decidimos a los efectos de poder concretar realmente lo que creemos que es necesario hacer, es decir, estamos ya demorados con eso, de juntarnos todos los que pensamos en este momento en la necesidad de una transformación sustancial de la política económica, social, etcétera, que se implementa en el país. Entonces resolvimos conjuntamente con la aparición trimestral del descamisado, esta vez el número 19, inaugurar también este centro, no como un espacio cerrado totalmente partidario, sino como un espacio abierto para posibilitar realmente la confluencia con otras organizaciones, etcétera, con las cuales podamos discutir y llegar a articular actividades. Es decir, no pretendemos ninguna política de asimilación total de ninguno que piense de manera similar, sino realmente articular programas de estudio, discusiones, etcétera, etcétera. Entonces, con motivo de la inauguración, le hemos pedido acá al compañero Rubén Famá, que vino siendo responsable de las ediciones de la revista, que haga, digamos, una presentación desde el punto de vista político-ideológico, y luego algunos de los jóvenes de la Juventud del Pueblo por la Liberación también, digamos, expondrán brevemente de su pensamiento, y luego quedará todo abierto para aquel que quiera de contribuir en hacer algo, digamos, de manera protagónica, expresarse, etcétera, que lo haga. Nada más que eso, compañeros. Con algunos conceptos de Carri, elaborados en sus ensayos y en sus publicaciones, que hacían el marco no solo de las cátedras nacionales, sino también en la revista insigne de las cátedras, que fue la revista Antropología del Tercer Mundo. Sintéticamente, es así. La represión ejercida sobre todo el cuerpo social de nuestro país por parte de la pasada dictadura oligárquico-militar siempre fue objeto de una lectura fuertemente sesgada a partir del énfasis puesto en el señalamiento de la represión selectiva ejercida sobre las estructuras de la militancia organizada y sus adyacencias. Pareciera ser que ni la certera observación de Walsh en su ya mítica carta abierta a la Junta Militar pudo corregir esa mirada. Allí Walsh decía al respecto, luego de un detallado informe de secuestros, asesinatos y desapariciones: estos hechos que sacuden la conciencia del mundo civilizado no son, sin embargo, los que mayores sufrimientos han traído al pueblo argentino, ni las peores violaciones de los derechos humanos en que ustedes incurren. En la política económica de ese gobierno debe buscarse no solo la explicación de sus crímenes, sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada. Es así que en nuestros días, con solo pronunciar las palabras derechos humanos, todos asumimos que se quiere referenciar al juzgamiento y condena de los militares genocidas, y a casi nadie se le ocurre asociar ese concepto con la elaboración de políticas de Estado para la reconquista de los derechos y garantías abolidos por la dictadura. Pareciera que la aplicación efectiva de las premisas del Estado de Derecho contenidas en el Código Penal sobre los aberrantes, cobardes e imperdonables crímenes cometidos por los genocidas obturara fatalmente y clausurara de forma definitiva todo otro tipo de resarcimiento en términos de mayorías populares a través de la aplicación efectiva de políticas de Estado. Sin duda, la represión, en tanto acción política desplegada desde el aparato estatal, excedió ampliamente esos márgenes. En esta perspectiva, otra de las secuelas relevantes del terrorismo de Estado fue y sigue siendo, sin duda, el gigantesco retroceso en cuanto a la producción intelectual, profesional y científica, acorde a las posibilidades de autodesarrollo sustentable del país. Honrosas excepciones de por medio, el campo de la intelectualidad crítica ha quedado seriamente diezmado o aletargado en un temperamento, en el mejor de los casos, exclusivamente cuestionador de lo existente, abandonando o desdibujando un perfil propositivo de avanzada, o lo que es peor aún, limitándose solo a reclamar profundizaciones en abstracto, a través de un discurso vulgarmente justificador de lo posible. La repercusión de este fenómeno, sin duda, ha impactado en la agenda de discusión y en la formación política de las distintas camadas de militantes y dirigentes.
La militancia no es la misma en todo tiempo y todo lugar, en tanto producto de la reproducción social. Es un fenómeno político-cultural en permanente transformación. En definitiva, es notorio que el terrorismo de Estado también produjo un retroceso en la socialización del conocimiento, la investigación y la producción intelectual en beneficio de la mayoría del pueblo. Discusiones, premisas, definiciones, conceptualizaciones profundas, viscerales, que tuvieron décadas de desarrollo y construcción científica, aún perduran errabundas en las secuelas del terrorismo de Estado. Han sido corridos o alterados sustancialmente los ejes para la discusión del poder en nuestro país, con un trágico genocidio y entrega de la nación como trasfondo. Es así que en esta perspectiva cobra vital importancia auscultar en los laberintos de viejas discusiones y viejas elaboraciones intelectuales que tuvieron por función investigar y desentrañar la realidad concreta del sistema de dominación y dependencia, y a su vez definir las coordenadas de nuevos paradigmas para la discusión del poder. Se trata quizás de volver a retomar aquel punto en que las discusiones y los debates fueron brutalmente interrumpidos por el terrorismo de Estado para ensamblarlo con las nuevas realidades que se fueron sucediendo. En síntesis, volver a poner al descubierto los monopolios sagrados de ese mundo de pequeños déspotas sin cabeza, de arcángeles blindados que vigilan la insumisión de las masas hambriadas, de adoradores de fetiches, de payasos solemnes, de respetuosos de la respetabilidad y togas tendidas para que no se vean las verdades peligrosas. Hace ya muchas décadas quedó establecido como premisa válida para un diagnóstico de realidad que siempre fue característico de la política en nuestro país, la concepción general de los problemas nacionales desde un punto de vista idealista, o sea, considerar lo singular, la sociedad argentina, nada más como un reflejo de lo universal, el orden social de las grandes potencias. Hoy esta idea se ha reinstalado con fuerza arrolladora y puede notarse fácilmente cuando se recurre al falso esquema izquierda-derecha para definir el mapa político ideológico en su totalidad, o cuando la consigna profundizar termina en un interrogante sin solución de continuidad, sobre el que nadie puede precisar un rumbo cierto. Para esta mirada el capitalismo corresponde al universal divino y único, o a una idea absoluta que crea y domina la pluralidad de las sociedades. El culto de este universalismo que flota por encima del mundo se manifiesta en los países que no poseen una ideología propia. Esto es, que dependen de una ideología extraña a su autodesarrollo, importada y adaptada a ellos por las potencias dominantes. Eso se explica atento que una penetración económica se consolida cuando se le añade una penetración ideológica y cultural. Desde este día se cree erróneamente en una linealidad, según la cual se acumula y se acumula hasta que algo rebasa. Se apuesta una ruptura sobre la certeza de una especie de transformación de la cantidad en calidad. Es el mito del progreso y la visión lineal del tiempo, que tiene como contracara una desconfianza impiadosa en las potencialidades del pueblo e ignorancia de las posibilidades de autodesarrollo sustentable de la nación. Esta mirada de la realidad tampoco duda de considerar a las clases sociales como agrupamientos empíricos, más o menos definidos con exactitud, obviando su definición como concepto histórico que se autorreproduce en la práctica colectiva, el trabajo social. Esta dogmática cristalizó el concepto, lo convirtió en un dato empírico y al mismo tiempo, aunque parezca contradictorio, en un concepto metafísico, el proletariado universal y la burguesía universal. La clase social pierde, por tanto, sus contenidos concretos y se refiere, la mayoría de las veces, no a la clase misma, sino a un modelo idealizado de clase que resuma aspectos salientes de las clases de un determinado periodo de la expansión del capitalismo. A esta clase cristalizada corresponde una ideología igualmente cristalizada que intenta convertir en universal el acontecer histórico y político seguido por los países europeos, desconociendo el proceso real de constitución de un imperialismo mundial. Ese modelo se aplica y evidentemente encuentra en la realidad fenoménica conjuntos humanos que se asemejan a él. Pero estos conjuntos humanos no son una realidad viva, sino una manifestación inerte en el modelo. Uno de los militantes intelectuales que más esmero puso en desmarañar el tejido de la dependencia y la injusticia social, sin duda ha sido Roberto Carri.
Roberto era un eminente sociólogo, ensayista social, profesor y periodista. Entre sus obras se encuentran Isidro Velázquez o Formas Prerrevolucionarias de la Violencia, Sindicatos y Poder en Argentina, Argentina, Estado y Liberación Nacional, las luchas del peronismo contra la dependencia, entre cientos de notas y ensayos. También fue un destacado militante de las Fuerzas Armadas Peronistas y, por último, de la organización Montoneros. Mientras desarrollaba esa militancia, cae secuestrado en Ituzaingó en el año 1977 a la edad de 37 años. En Hurlingham, perdón, de la localidad de Hurlingham. En su ensayo Poder y Dependencia, Carri, con precisión quirúrgica, detecta y ataca uno de los nudos centrales del pensamiento dependiente. Dice así: para la concepción lineal del desarrollo histórico, donde el imperialismo es resultado de una incapacidad de los pueblos periféricos para llevar adelante por sí mismos las políticas adecuadas, el problema del poder o de la sociedad, pues el poder es exterioridad, se reduce a los mecanismos adecuados para convertir a estas sociedades en similares a aquellas que encarnan el progreso. Para esta teoría, que tiene manifestaciones de derecha e izquierda, no existe una integración de los procesos en función de la dinámica impuesta por la potencia dominante. Hay una línea de desarrollo para todas las sociedades sin excepción. No importa cuál es el momento en que comienza el despegue. Los teóricos de la modernización unen dos elementos básicos en su teoría: el marxismo formalmente considerado y la clase media, que tendría los valores de la modernidad. Esta gente cree que todavía hay que hacer la Revolución Francesa en América Latina. Formula la teoría de la burguesía capitalista en ascenso y lucha contra la nobleza feudal, en los términos de lucha entre la sociedad tradicional y subdesarrollada por un lado, y la sociedad industrial por el otro. Es una especie de marxismo preimperialista, referido al surgimiento del capitalismo, que considera el imperialismo, aún con reparos, el elemento modernizador de las estructuras atrasadas. En este esquema el Estado tiene dos posibilidades: ser el instrumento modernizador o el instrumento del atraso. La lucha es de lo moderno contra lo antiguo que ocupa ciertos resortes del poder social contra el progreso que se va imponiendo y busca el control del Estado. Esta política, a partir de una interpretación sui generis del costo social elaborada y propagandizada en nuestro país por los frigeristas, en relación a Octavio Frigerio, pretende una conciliación universal y considera que el interés común se encuentra en una corriente constante de capitales que permita el desarrollo autosostenido. La vigencia y actualidad de estas definiciones son elocuentes y hoy nos debería invitar a reflexionar. ¿Acaso no hemos escuchado hasta el hartazgo en las últimas décadas que solo las inversiones extranjeras constituyen el medio idóneo y eficaz para nuestro desarrollo con pleno empleo? ¿Acaso ese argumento no fue utilizado para justificar los disparates del cohete espacial de Menem o del tren bala de la actual gestión? ¿Acaso el haber cuadruplicado la superficie sembrada con semillas transgénicas en la última década, despoblando el medio rural y diezmando nuestra producción de alimentos para el mercado interno, no responde a esta mirada de la realidad? En su otro ensayo, Crítica al desarrollismo, Carri insiste en poner el foco en la función ideológica del pujante desarrollismo, definiéndolo como una variante del reformismo en tanto sus objetivos son cambiar el estado de cosas, y como una variante pseudo-colonialista en tanto se busca identificar a los adversarios como representantes de intereses antinacionales que persiguen el mantenimiento del atraso y la dependencia. En esta perspectiva, y rememorando los tiempos del pacto Perón-Frondizi, Carri intenta esclarecer a muchos militantes que creyeron encontrar en el desarrollismo el mal menor bajo la excusa que enfrente había algo peor. Cualquier parecido con la actualidad no es mera coincidencia. Decía Carri: hasta 1958 la defensa del patrimonio nacional por los frigeristas de la revista ¿Qué? Se traduce fundamentalmente en un ataque al imperialismo inglés, ya definitivamente desplazado como principal potencia influyente en la Argentina. Se enfatiza con el objeto de ocultar las estrechas relaciones del equipo frondicista con los Estados Unidos. Su consecuencia fue el nucleamiento de importantes sectores antiimperialistas alrededor de las banderas nacionalistas del movimiento. Sin abundar en detalles, es convincente recordar que en los años 1956 y 1957 se vivía la trágica época de la Revolución Aramburista, y muchos militantes creyeron que el frondicismo era la única alternativa de salvar al país de la entrega total.
La contradicción entre los monopolistas y sus aliados es vista como la contradicción entre un sector agropecuario oligárquico y un sector industrial burgués, y los cambios ocurridos en el país desde la Segunda Guerra Mundial como la manifestación de las modificaciones en las relaciones entre ambos sectores en el Producto Bruto Interno. Frente al repaso formal y acrítico, así concluía esta parte del ensayo Carri, frente al repaso formal y acrítico de nuestra historia, ensayado actualmente por distintas especialidades culturales y científicas que asumen al desarrollismo como eje inspirador, es que presentamos la necesaria crítica popular de la historia del pueblo. La historia entonces es política viva y no textos muertos, pero asumir críticamente la línea histórica tampoco debe confundir los términos. Una cosa es la política y otra muy distinta al folclore. Un pueblo que pierde su verdadera tradición corre el riesgo de perderse en una romántica y acrítica interpretación de su pasado. La política se convierte en folclore y esto tranquiliza al enemigo. Yo lo único que quiero señalar, por eso digo que voy a ser breve, es más que nada enmarcar, digamos, cuál es la pretensión o nuestra idea al abrir este espacio físico. Digamos, lo primero que es señalar es que nosotros no lo tomamos como la apertura de un local o como una mera unidad básica, que es lo que suele estilarse cuando una organización política o más alquilan un espacio físico, sino que creemos, y fundamentalmente unido a lo que planteamos en la revista, incluso al esfuerzo mismo de sacar la revista, viene aparejado con nuestra visión de la etapa, y creemos que, y esto es en el marco en el que pensamos el local, y es que este espacio tiene que servir como un espacio precisamente de encuentro entre distintas organizaciones, tradiciones, compañeros, generaciones militantes, siempre en función de aquello que nos aúna, que es de, digamos, defender, digamos, pelear por la liberación, pelear por un proyecto de país mejor, por la felicidad del pueblo. En el sentido es que digo que este no es un espacio cerrado, es como lo decía Guillermo, sino que lo pensamos, incluso al ponerle el nombre de Centros de Estudios Socioeconómicos, de pensarlo como un espacio que en esta articulación pueda producir políticas, digamos. Creemos que en esta etapa ya es momento de, digamos, de dejar de quejarse o de la mera denuncia, sino que como campo popular o como militantes del campo popular nos vemos en la necesidad de empezar a producir propuestas políticas y acciones políticas que tengan un cierto grado de eficacia para efectivamente poder transformar la realidad. Así que muy concretamente eso, o sea, nuevamente invitar a todos que realmente se sientan parte de este espacio, que lo piensen como un lugar donde se puedan realizar reuniones, donde se puedan realizar actividades, y mismo de encuentro entre militantes para discutir. Así que nuevamente eso, la invitación, agradecer, invitarlos a participar, agradecer y nuevamente remarcar esto. Este es el esfuerzo humilde de un grupo de compañeros para aportar en el momento en el que nos toca, entendiéndonos como parte de una cierta tradición política, de gente que no está dispuesta a que las conquistas de sus padres y abuelos sean las penas y pesares de sus hijos. Así que esa es la invitación, a seguir peleando por eso. Queríamos agradecer también la presencia de algunos compañeros de la UP, de la CUS, de jóvenes revisionistas, del Foro Naval, de motoqueros, de ASIM y algunos otros compañeros más que vinieron hoy. Y bueno, resaltar también que no es menor el tema de que esto se ponga Roberto Carri en una etapa donde se concibe la política y el homenaje a compañeros, homenaje entre comillas, como algo lacrimógeno, como recordarlo, o sea, hacerle un culto a la muerte, como que fue una militancia altruista per se. Queremos hacerle otro tipo de homenaje, o sea, se luchó por la vida, por un país mejor, y eso no es menor, o sea, recordarlo haciendo homenajes y estando a la altura de las circunstancias. Justamente Roberto Carri fue uno de los primeros autores que comencé a leer cuando me inicié en la lectura política, y me llamaba mucho la atención que era un autor un poco olvidado, o sea, que no se tenía muy en cuenta. Incluso a la hora de poner el nombre nos dimos cuenta que tampoco muchas agrupaciones, como ahora está de moda ponerle
nombres de compañeros que para usarlos en su beneficio propio. Roberto Carri todavía sigue estando olvidado, o sea, en cierto sentido, y era un autor que hacía inteligible la dependencia, justamente el tema de la dependencia, ponía en cuestión todo tipo de contradicciones que había, que o sea, no era todo tan lineal, tan izquierda, tan derecha, o sea, había él hablaba de las viejas oligarquías, las nuevas oligarquías, las alianzas de los sectores populares, el uso que le daban esa nueva oligarquía a los sectores populares para alcanzar sus fines, y así pudo desnudar o sea, en cierta manera lo que era el modelo de dependencia. Como a veces decimos nosotros, lo vio venir de lejos a este modelo político con sus interrupciones, y creo que es una tarea nuestra de todos los militantes jóvenes. Acá vemos gente de 3 generaciones, 4 generaciones que por algo estamos en la misma, y creemos que es posible continuar con ese tipo de militancia, y concibiendo a la militancia no como un gusto por la política, como una vocación en sí misma, sino como un deber. O sea, tener el deber de organizarnos, algo que está pendiente también de la organización y la unidad, de organizarnos en pos de un proyecto, y que no quede en los meros enunciados, sino que se haga parte de la realidad en la práctica. Estar en esta casa implica volver al lugar donde siempre suceden las mejores cosas. Yo digo que esto es un embrión de un proyecto político que va a crecer y que va a trascender y que va a atravesar cualquier dificultad. Que se le haya puesto el nombre del compañero Carri, aquel que fuera el jefe de la columna sur, implica que tenemos que ir precisamente por el sur, por el lateral, e incluso también haciendo hincapié en que lo cultural es una herramienta más de construcción para poder llegar a nuestro objetivo. Agradecido de estar acá, la verdad que sí. Gracias. De nuevo estoy de vuelta, después de larga ausencia, igual que la calandria que azota el vendaval, y traigo 1000 canciones como lenita seca, recuerdos de fogones que invitan a matear. Y traigo 1000 canciones como lenita seca, recuerdos de fogones que invitan a matear. En tu rancho, a orillas del camino donde los jazmines tejieron un altar, al pie del calicanto la luna cuando pasa peinó mi serenata en la cresta del sausal. Al pie del calicanto la luna cuando pasa peinó mi serenata la cresta del sausal. Tu amor es una estrella con cuerdas de guitarra, una luz que me alumbre en tanta oscuridad. Acércate a la reja, sola duele